vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estamos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 9 al 17. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová. Y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse asimismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo a sus mancebos en la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Cuando uno lee relatos como este en la palabra de Dios, la pregunta inmediata que llega a la mente es: ¿cómo es posible que Dios mismo no solamente permita, pero envíe la destrucción sobre la totalidad de un grupo humano? Habla, por ejemplo, cuando Dios entregó al pueblo en manos de los enemigos. Dice que mató a cuchillo a los mancebos, es decir, los jóvenes, que no perdonó ni joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en manos de sus enemigos. Indudablemente, la podredumbre, la falla, el pecado contra Dios había tocado no únicamente a los adultos, pero había llegado a la totalidad de la población. Los viejos, no por viejos, se habían vuelto más sabios. Los decrépitos, no por temor a la muerte, se habían vuelto más sensatos. Los jóvenes, no por jóvenes, habían tratado de encontrar un camino diferente. Ni las doncellas, las mujeres jóvenes, las muchachas diríamos ahora, no por ser muchachas que iniciaban el camino de la vida, habían pensado en la importancia de lo que es la belleza interior. Por el contrario, cada uno de ellos había escogido un camino equivocado, un camino que los apartaba de Dios. La idea en esta noche es analizar un poco la razón de todo esto. Los reyes de Israel en aquel entonces, Israel que estaba dividido en 2 partes, Israel propiamente dicho y el reino de Judá por otro lado. El reino de Judá es el que quedó después porque se mantuvo limpio un poco más de tiempo, pero finalmente hicieron lo mismo. Y llegó la guerra contra ellos, vino el rey de Egipto, después vino el rey de Asiria, y en este pasaje que acabamos de leer se trata de Nabucodonosor. Nabucodonosor puso sobre el trono un muchacho del estirpe real. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar,
pero sin prestar atención al hecho de que todo el pueblo había sido llevado en cautiverio ya en Israel y que había guerra ya sobre Judá, dice que todavía hizo lo malo en ojos de Jehová, su Dios. No solamente habla de Jehová como Dios así a secas, pero su Dios. En otras porciones, sobre todo en el profeta Jeremías, encontramos que el hombre en realidad sí tenía conocimiento de Dios, que efectivamente en tiempos de apuro mandó llamar al profeta Jeremías y le dijo: oye, ¿qué dice Jehová sobre nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a dar? Y Jeremías le dijo con toda claridad: mira, no hay más que una sola opción. Una de dos: o nos decidimos a tomar el camino de Dios y a dejar que Dios funcione en nosotros como debe ser, o simplemente Dios va a acabar por destruirnos. Dios está haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamamiento a reconsiderar, pero no lo hizo. Cuando menciona aquí a Jehová su Dios, se está refiriendo a aquellos que tenemos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y sin embargo escogemos no prestar atención. Cuando escogemos no prestar atención, no entendemos cómo la conciencia empieza a oscurecerse. La conciencia, hemos mencionado alguna otra ocasión, es otra cosa que un testigo. Un testigo que funciona de acuerdo con los elementos que recibe para trabajar. Si a la conciencia se le dan elementos equivocados, la conciencia trabaja de manera equivocada. Lo mismo sucede con la razón. Tanto la conciencia como la razón necesitan de elementos externos para funcionar. Siempre funcionan, a veces para bien, a veces para mal. El responsable en este caso de que el pueblo funcionara adecuadamente era no solo el sacerdocio, que tenía su lugar, pero el rey. Una de las primeras cosas que el rey tenía que hacer cuando subía al trono era copiar a mano la ley de Dios, copiarla a mano. Muchos de nosotros haríamos bien en hacer lo mismo, simplemente por el hecho de que copiando así a mano podemos entender con mayor claridad lo que Dios trata de decirnos. Pero era una tarea de los reyes hacerlo. Ellos sabían, ellos conocían la ley. Y este rey en particular, dice, conocía a Dios, era su Dios. Cuando llamó a Jeremías para que le dijera qué es lo que iba a suceder con el pueblo, y Jeremías le dijo lo que tenía que hacer, en realidad, cuando dice que no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? La persona es lo de menos, el lugar es lo de menos, la situación es lo de menos. ¿Cuántas veces cuando nos hemos visto presionados por lo que llevamos dentro y ya se vuelve una carga, sabemos que andamos mal, que las cosas van mal, que no funciona el trabajo por mucho que nos esforzamos, que aun cuando probamos una cosa y otra cosa y otra cosa, y como se dice popularmente, le echamos todas las ganas y sin embargo las cosas siguen saliendo mal, no debiera detenerse. Dios habla fielmente. Sabemos que estamos equivocados, pero no somos capaces de ir a Dios y decirle seriamente: entiendo que no estoy bien. Buscar a alguien que pueda extender la mano hacia nosotros y decir: ven, vamos, busquemos a Dios. Yo oro contigo, yo busco contigo. En ocasiones hemos visto a gente que se ve sacudida por la presencia de Dios en algún lugar determinado. Se les doblan las rodillas por el impacto de la presencia de Dios. El corazón lo tienen a punto de entregarse y sin embargo no son capaces de doblarse porque el orgullo lo impide. La torpeza, la ignorancia, la insensatez del orgullo, en este caso, por ejemplo. Bueno, es esta cosa que nos permite retar a Dios. El orgullo es eso.
reta a Dios en cualquier forma. Es como si le dijera, tú no puedes conmigo, no puedes hacer nada que me doble, no puedes hacer nada que me haga reconocer que me equivoqué, no puedes enviarme el dolor suficiente para que yo baje la cabeza y te diga, tienes razón. El orgullo hace eso. Muchas veces nuestro enojo contra la gente que trabaja en estas áreas puede ser que tengan la razón, puede que no. Puede ser que sean dignos de ser escuchados, puede ser que no. Pero cuando una persona, no importa de quién se trate, nos da el camino a la verdad, a la paz, a la transformación, uno no debiera prestar atención al vaso que dice, sino solamente al contenido de las palabras, como cuando se tiene sed. Si hay sed verdadera, no importa el tipo de vaso en que bebemos, puede ser un jarro o una copa de cristal. El agua es lo que hace la diferencia. O cuando hay hambre, no importa en qué tipo de plato se nos sirve algo, puede ser una simple tortilla o un plato elegante. Lo importante es la necesidad de satisfacer el hambre. Es lo mismo en el caso de Dios. Cuando desde dentro se tiene la necesidad profunda, no importa cuál sea el vaso. Puede ser un vaso que nos ha hecho enojar anteriormente. No es tonto el rebelarnos en contra de Dios solo porque el vaso no nos gusta. No es tonto preferir nuestra propia destrucción solamente porque el vaso que Dios está utilizando no es el que preferiríamos. En este caso, este rey, dice, no se humilló delante de Jeremías profeta, que no como persona tenía mayor importancia, digamos, pero le hablaba de parte de Jehová. Otra cosa que hizo este rey está en relación con el castigo. No aceptó el castigo que Dios le anunciaba. El problema es que en realidad sucede así. A causa de la rebelión y del orgullo del rey, todo el pueblo sufrió porque se contaminaron. Se contaminaron no solo los príncipes, los principales de los sacerdotes, sino todo el pueblo también. Aumentaron su prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y aún contaminando la casa de Jehová. Regresando al versículo 13, encontramos que este rey no solamente rehusó humillarse ante la palabra de Dios, el llamado de Dios, la petición de Dios de que lo buscaran para que pudiera retirarse el castigo que venía sobre ellos. Bueno, ¿qué es el castigo? El castigo es el resultado de nuestras acciones, sí. Pero ¿qué es el castigo? No es otra cosa que el llamado para retomar el camino correcto, el patrón que no está torcido. Castigo es una cosa casi automática en algunos casos. Hablaba con alguien no hace mucho. Un par de muchachos, un joven y una señorita, que desde muy temprano empezaron cada cual por su cuenta a tener relaciones equivocadas. Y a los 21 años de edad, los dos estaban equivocados, cada quien por su lado. Cuando se conocieron ya estaban enfermos, ya estaban mal. Cuando yo los conocí, venían porque esa enfermedad suya ya los había vuelto estériles. Querían, claro, que Dios los sanara. Querían recomenzar el camino en alguna forma. Lo cierto es que el diagnóstico de los médicos había sido: en cuanto a hijos, olvídense, porque ya no hay remedio. Uno de los dos, no menciono cuál, decidió decir: Dios tiene razón. Antes de que suceda alguna cosa peor, más me vale buscarlo en serio. El otro, por el contrario, dijo: bueno, si ya no tengo remedio, entonces haré lo que me venga en gana
el resto de mi vida, aunque no sea muy larga. Sí, uno puede tomar el camino que quiera. El calor, después de todo, una de dos: o nos endurece o nos derrite. Y en este caso, aun cuando el rey estaba bajo una presión tan tremenda, la guerra encima, los problemas del hambre, el sitio, etc., encontramos que además de que no quiso oír la palabra de Dios, endureció su voluntad, endureció su cerviz. Fue perjuro porque se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Luego tomó el nombre de Dios en vano. Por Dios le había jurado que iba a ser fiel, que iba a cumplir con su trabajo, con su tarea, pero brincó por encima de un juramento que había hecho en el nombre de Dios. ¿Cuántas cosas se hacen de esa manera? Pienso en este momentito en parejas que vienen al altar para hacerse promesas delante de Dios, a quien llaman por testigo de las promesas que se hicieron. Posiblemente mientras están hincados ante el altar de Dios hacen la promesa en serio. Es a Dios a quien llamaron por testigo. Y sin embargo, después de un tiempo se empieza a encontrar la ruptura de la promesa que hicieron en la infidelidad de su corazón. La promesa de amar se desvanece porque a veces se dedican a amar sus propios egoísmos, sus metas, sus deseos, y se olvidan de aquel o de aquella a quien prometieron: te amaré, te honraré. Se va la honra que le prometen al otro. Deshonran mediante palabras de crítica, no solamente de manera directa. Sí pueden decirse cosas horrendamente ofensivas de manera directa, sin recordar que llamaron a Dios por testigo de un juramento que hicieron un día, porque así es. Pero hablar de él o de ella con otros, degradando, ensuciando, lastimando. ¿Qué es sobre la promesa de en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad? Es que este ya no me gusta, es que aquella ya no me agrada, y sin que medie una razón verdadera excepto el egoísmo, o lo que pudiéramos llamar con toda claridad adulterio, fornicación, él o ella se desvían olvidando que no es tanta la importancia de la persona en un sentido, que sí es, pero digo en un sentido, porque encima de la persona está el juramento que se hizo en el nombre de Dios y delante de Dios. Dios toma nota del asunto, Dios se fija en lo que pasa. ¿Olvidó el juramento o no le prestó atención, aun cuando había jurado por Dios? Simplemente endureció su cerviz, su voluntad, y volvió más terco que antes su corazón para no escuchar la voz de Dios, para no doblar la cabeza y decir: Dios, tú eres el Señor, tú tienes el derecho de decidir qué es lo que quieres de mí y de tu pueblo, tú eres el Creador, tú eres el hacedor de todos, yo no soy otra cosa que un instrumento que está aquí y debiera ser un instrumento para bien, ayúdame. Pero no hizo eso. Por el contrario, fue el ejemplo que determinó la caída de otros. Hay quienes determinan la caída y el derrumbe de sus hijos, la caída y el derrumbe de su esposo o de su esposa. Los arrastran al mal, los arrastran al vicio, los arrastran a la depresión. ¿Y todo por qué? Por no venir a Dios y decirle sencillamente: ten misericordia de mí, sáname, te necesito, el que a mí viene, no lo echo fuera, dice Dios.